La pareja se veía muy contenta, incluso él se mudó a Argentina, en donde vivían, alejados del bullicio de las cámaras y paparazzi. Allí comenzaron a criar a la pequeña Inti, pero el amor entre la pareja se fue diluyendo y se habla también de que en una gira que hizo Nodal, en donde no estuvo presente Cazzu, él le habría sido infiel. Después, señores, de que les anunciáramos nosotros ayer la ruptura de la relación de Cristian Nodal y Cazzu, mucho empieza a especularse de cuáles serán las razones. Se habla de infidelidad y hasta de problemas con dinero. Pasemos con Tania Charri para que nos cuente qué es lo que se está diciendo. Tania, adelante. ¿Y tú de dónde sacaste lo que está diciendo? ¿Lo que sale en las noticias o tú crees? Porque hay que preguntarle, yo creo que a Cristian Nodal o a ella. Son teorías. Porque son están rumores, hablando problemas de dinero, no creo, porque a Cristian le va muy bien en la gira. No, yo tampoco creo. Pero Tania, a ver, ¿qué se especula? ¿Qué está pasando? Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, Raúl, jamás te podría decir de dónde estamos sacando esto, ¿no? Pero definitivamente cuando mencionamos que había problemas de dinero, no es que no tenía dinero Cristian o el otro, que no tenían suficiente solvencia económica. Estamos hablando que dicen en Argentina que hubo un problema con un dinero que involucraba un familiar de Cazzu. De esta y muchas más cosas se están hablando como los posibles motivos de separación de Cristian Nodal y Cazzu. Desde el 13 de mayo no existía en la cuenta de Nodal una foto con Cazzu. No la felicitó el Día de la Madre y el 15 de mayo ella publicó un mensaje en su cuenta de X que decía: lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de... Y es que antes de eso existió una fotografía de Nodal con la cantante Eri B en un evento en donde se ve muy sonriente a Nodal tomando de la cintura a la joven. Esto no tendría nada de malo, pero como ya estaban en crisis, pudo haber agregado más leña al fuego. Así como comenzaron, así terminaron, de sorpresa. Nadie se imaginó el romance después de que Nodal terminara con Belinda y terminara tan mal emocionalmente. Pero la pareja se veía muy contenta, incluso él se mudó a Argentina, en donde vivían, alejados del bullicio de las cámaras y paparazzi. Allí comenzaron a criar a la pequeña Inti, pero el amor entre la pareja se fue diluyendo y se habla también de que en una gira que hizo Nodal, en donde no estuvo presente Cazzu, él le habría sido infiel, y por eso el mensaje de ella del 15 de mayo. Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de... También en Argentina, medios han especulado sobre un problema con un dinero que habría tenido un familiar de Cazzu con Nodal. Y otra de las teorías que se están manejando es que Cristian nunca pudo olvidar completamente a Belinda y que en los últimos meses habrían empezado a tener contacto y Cazzu se habría dado cuenta. Cazzu también escribió un mensaje en su cuenta diciendo: los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy, como muchas veces, lo que fue y como todavía, quedan muchas personas que nos acompañan. Algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias. Todo sana. Ayer y hoy, Nodal se está presentando en Monterrey. La seguridad ayer fue extrema y, por supuesto, no se acercó ni a 5 kilómetros de un reportero. Ahora la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasará con la pequeña de 8 meses de nacida? ¿Se quedará viviendo en Argentina con su madre? ¿Se regresará Nodal a México? ¿Qué pensará Belinda de todo esto? Por lo pronto, ella publicó una fotografía con Natanael Cano promocionando su nueva canción. Y aunque dijo que se iba a mantener distante, hoy estará presente en la final femenina del fútbol mexicano. Obviamente todo el mundo está pendiente qué podría decir Belinda, cuáles son las nuevas declaraciones de Cristian Nodal, pero la pregunta que mucha gente se está haciendo es: ¿qué va a pasar? ¿Se va a mudar Cazzu para México? ¿Nodal se va a quedar en Argentina para estar cerca de la niña? Recordemos que él se había ido para allá, vivían como una especie de finca, alejados de todo el bullicio de la ciudad, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y ojo, toma mucha fuerza la teoría de que Nodal y Belinda están nuevamente en alguna comunicación. Tania, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo le pregunté a él por Belinda y él no quería saber nada de Belinda ni responderme nada de eso. Entonces, si yo le pregunto a él por Belinda hace solamente 8 días atrás y él me dice que no, que por qué le pregunto de algo que está en el pasado y no quiere, ¿cómo es que va a volver ahora con Belinda?
Raúl, recuerda cómo son los artistas. Los artistas te dicen algo frente a las cámaras y están haciendo una Tiene cosa razón, diferente pero en lo casa o dudo que dentro él de vaya a sus cuatro volver con la paredes. Pero, Lo dudo, después de lo que dijo la madre de Los Belinda de artistas él. y la gente en general. No, espérate, Nadie no. le dice al vecino, oye, estoy con tu esposa. ¿Tú viste lo que dijo? Hello. Nadie habla. Mira cómo se ríe en casa. La madre Nadie- de Belinda no me habló le echen la mal culpa de a los Nodal. artistas. Belinda se quedó con el anillo de 2 o 3 millones de dólares. ¿Y tú piensas que Cristian Nodal va a volver con Belinda? Yo lo dudo. Bueno, pero los rumores están. Espérate, vamos a hacer la para mejor recuperar encuesta. el anillo. ¿Qué No se piensan han los dicho camarógrafos del Gordo y la todo, Flaca? Raúl, y han regresado. Raulis, yo por el anillo, yo soy él, yo vuelvo con Belinda y en algún momento de esa relación yo recupero mi anillo. Ah, bueno, si él quiere volver con Belinda para quitarle el anillo e irse corriendo, pues sería perfecto. Why not? Pero no creo. Tania, gracias. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, Tania. Bueno, ahí al Fin de final lo semana. Yo principal lo es de que Belinda haya- lo dudo, puede estar equivocado, como he estado equivocado muchas veces, pero yo dudo que esto sea por Belinda. A mí, ¿quién somos nosotros para meternos en todas estas relaciones? Pero al final, claro, estamos aquí para dar la opinión, Raúl, y que no cuenta para nada, pero la damos porque hay una niña de por medio y ojalá, primero, que logren recuperar ese amor, pero si no se recupera, pues ambos que logren, que puedan compartir y que esa niña crezca con los dos padres. También cuando le pregunté que si era celoso, y estamos hablando de celos de ella, no de él, cuando estaban diciendo que es porque la había visto con otra cantante, él me dijo, hablando de él, que él no era celoso, que era celoso más o menos lo que uno tiene que ser, pero que tampoco eso de celos porque ella estuviera cantando, por otro lado, eso no le molestaba a él. ¿Tú eres celoso, Raúl? Yo soy celoso, sí, puedo ser celoso, de verdad. ¿Tú eres celoso? Sí, puedo ser celoso. Bueno, señores. Sí, puedo ser celoso. Puedes no, ser celoso. No tan celoso. Pero así Mili de estar nunca en- te da motivo para el ¿Cómo? celo. No Mili como no- una amiga tuya que se metía en el carro y iba detrás del abogado a ver, siguiéndolo por todo Miami a ver dónde iba. Pero así no. ¿No te acuerdas de quién te estoy hablando? Yo me acuerdo. Oiga, Señores, que reaparece- también es actriz de televisión, presentadora de televisión, y al abogado que tenía un Ferrari y lo seguía por toda la ciudad de Miami a ver dónde iba. Eso pasa también. La queremos mucho igual. Igual. Y después que quería que votara de su bufete a su actual esposa. Tenía razón.